What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops, anything you want. Pasadena, Texas, 31 de octubre de 1974, noche de Halloween. El matrimonio formado por Ronald Clark O'Brien, un óptico de 30 años y cantante del coro de la iglesia local, y Diane O'Brien, llevan a sus hijos a hacer truco-trato por las casas de los vecinos. Los niños, disfrazados, disfrutaban de la noche más especial del año. Sus bolsas estaban cada vez más llenas de caramelos y su felicidad iba en aumento. Tras llamar al timbre de una casa en la que nadie abre la puerta, los niños corren hacia la siguiente, seguidos de su madre y algunos amigos. Ronald, aún así, decide quedarse a esperar en aquella puerta, que, misteriosamente, se abriría unos segundos más tarde. El brazo de un hombre le entregó a Ronald unas pajitas rellenas de pica pica, llamadas Pixie Sticks, y la casa volvió a sumirse en la oscuridad. Ronald retorna con sus hijos, a los que les ofrece las chucherías. También les da esas pajitas a los dos hijos de sus vecinos y a un niño que había conocido en el coro de la iglesia. La familia vuelve a casa y tras una noche de emociones, los niños descansan y toman un par de caramelos antes de irse a dormir. Timothy quiso probar el Pixie Sticks y, tras ser ayudado por su padre para abrirlo, se echó los polvos pica pica en la boca. El sabor era extraño, amargo y le dio asco. Sus padres le ofrecieron agua para pasar el mal trago, pero algo iba mal. Timothy empezó a vomitar y a retorcerse entre convulsiones hasta perder el conocimiento. Fallecía una hora después, de camino al hospital. Sus padres pensaron que se trataba de una alergia, pero la autopsia desmintió esa teoría. El niño había sido envenenado con cianuro potásico. Se realizaron análisis a todos los caramelos y no hubo dudas. El veneno estaba en el Pixie Sticks, entregado por aquel extraño vecino. Dentro de esa golosina había cianuro como para matar a 2 hombres adultos. El pánico estalló. Todos los padres de la comunidad corrieron con los caramelos de sus hijos a la comisaría para que los analizasen. Ronald O'Brien nombró a los otros chicos a los que había entregado las fatídicas pajitas. Uno de los niños estuvo a punto de comerlo, pero al ser incapaz de abrirlo, salvó su vida, quedándose dormido con él en la mano. El caso se tornó muy mediático, en parte gracias a la rumorología que, desde principios de los 70, hablaba de asesinos en serie que escondían cuchillas en los caramelos de Halloween para asesinar niños, de sectas satánicas que usaban esa noche para dar rienda suelta a sus macabros ritos. En esos años hubo una proliferación de asesinatos y se dio aquello que acabó por conocerse como Satanic Panic o pánico satánico. Pero en el envenenamiento de Timothy O'Brien había demasiadas inconsistencias. Ningún vecino había comprado Pixie Sticks. Además, Robert O'Brien había sido escuchado hablando sobre cianuro potásico poco tiempo antes. Su actitud en el funeral fue rara, fría, distante, tanto que algunos vecinos dieron aviso a la policía, que empezó a investigarlo. Lo que descubrieron fue terrible. Unos días antes de la fatídica noche de Halloween, O'Brien había aumentado la póliza de seguro de sus hijos, que, tras la muerte de Tim, había cobrado con rapidez. O'Brien estaba endeudado hasta las cejas. Tras más de 20 empleos en los que había durado muy poco, su trabajo actual corría riesgo tras sospechar sus jefes que éste robaba. También descubrieron que O'Brien se había desplazado a una tienda de Houston para preguntar sobre el precio del cianuro potásico, sin llegar a comprar nada. Conocedores de todos estos datos, la policía arrestó a O'Brien y fue llevado a juicio. Nunca supieron dónde había comprado el veneno, pero todo apuntaba a él. Su abogado defendió la historia del vecino misterioso, un vecino que resultó ser un hombre llamado Courtney Melvin, controlador aéreo en el aeropuerto William P. Hobby, que no llegó a casa hasta horas después de los hechos, descartado como sospechoso cuando más de 200 personas confirmaron haberle visto en el trabajo.
no era más que otra invención del acusado, que acabó siendo declarado culpable y condenado a muerte por asesinar a su propio hijo. En ese momento, los hombres condenados a muerte, según la ley de Texas, estaban confinados en la unidad Ellis I, cerca de Huntsville. Según el reverendo Carroll Pickett, un ex capellán que trabajó para el Departamento de Justicia Penal de Texas, O'Bryan fue rechazado y despreciado por sus compañeros condenados a muerte por matar a su hijo, y se encontraba absolutamente sin amigos. Según los informes, los reclusos incluso solicitaron celebrar una manifestación organizada en la fecha de la ejecución de O'Bryan para expresar su odio hacia él. El 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche, O'Bryan fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. Durante la ejecución, una multitud de 300 manifestantes reunidos fuera de la prisión vitorearon mientras algunos gritaban «truco o trato». Otros arrojaron caramelos a los manifestantes contrarios a la pena de muerte. Robert O'Bryan ha pasado a la historia como Candyman, el hombre que mató Halloween. A través de la niebla. Candyman. The Candyman can. Candyman can. Ozzy mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sign. Pedro Riutort, buenas tardes, días, noches. En nuestro caso, no, reitero, ¿no? En nuestro horario habitual de grabación, 12:30 de la noche. ¿Qué tal estás? Hola Javi, buenos días, buenas tardes, noches. Pues bien, relajadísimo aquí, en mi cheslón. Pues nada, que encantado de estar un día más contigo y hoy toca dos casos muy populares. Muy populares, sí, y muy al quite de esta semana tan especial, esta semana en la que hemos tenido el día de Halloween, el 31. Bueno, nosotros lo estamos grabando el día 31 de octubre, pero esto sale el jueves. Pero vamos a hablar de casos muy relacionados con el mundo del terror y del misterio, y sobre todo con esta noche de Halloween. El primero de ellos, yo lo desconocía, es un caso que nos ha enviado una oyente, Mercedes Martínez. Desde aquí un saludo y muchísimas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros este caso, e invito a cualquier oyente que tenga ganas de aportarnos cualquier caso que quieran escuchar a que lo hagan, y es el caso de Candyman. No, yo tampoco conocía el caso. Cuando he empezado a leer lo que tú me dijiste, vamos a hablar de Candyman y de Slenderman, que Slenderman a lo mejor sí es un poquito más popular a nivel cinematográfico y de historias y tal. Pero bueno, el de Candyman la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Además, si no recuerdo mal, ocurrió en la década de los 70, ¿no? Por eso decía que es el Candyman, pero no el Candyman que nos gusta, no el creado por Clive Barker, el de las películas de Candyman, que yo soy fanático. Este es otro Candyman, sí, en la década de los 70. A ver, que no me acuerdo del año. Que yo recuerdo que a mí me ha recordado mucho esa infancia mía en la que te decían: no se te ocurra coger caramelos, si viene un desconocido al cole y te ofrece caramelos, tú no cojas nada, ¿no? Sí, a mí también me recuerda bastante a esa leyenda, ¿no? De no coger caramelos de desconocidos, que a lo mejor viene de ahí. Exacto, y quizá, pues como tú bien has apuntado, pues tenga el fundamento en esta historia, ¿no? Que yo, por mi parte, la desconocía completamente. No pensaba que Candyman era el personaje de ficción que todos conocemos de Clive Barker y poco más. Porque además este caso fue muy popular en su época. Luego hablaremos del estallido que supuso y el auge de ese pánico satánico que hubo en los años 70, pero primero vamos a los antecedentes, ¿no? Un matrimonio aparentemente normal, Donald y Diane. Él era óptico, voluntario en el coro de la iglesia, tenían 2 hijos, hasta ahí, como digo, todo normal. Pero al parecer a este señor no le iba demasiado bien económicamente. Estaba endeudado hasta las cejas y tras más de 20 empleos en los que había durado muy poco, su trabajo actual corría riesgo tras sospechar sus jefes que éste robaba. Así que empieza a maquinar lo que va a ser el crimen, que lo primero hace falta tener sangre fría y ser un desgraciado para asesinar a tu hijo por motivos económicos, ¿no? Sí, tú has dicho la palabra clave, desgraciado, ¿no? Más que desgraciado, un desalmado, porque es una persona que, bueno, por muchos problemas que tú tengas, no tienes por qué
utilizar a un tercero y menos a tu hijo para solventar esos problemas. Pero bueno, el mundo está lleno de este tipo de personajes. Además elige la noche de Halloween, que es una noche de suma importancia para los niños de Estados Unidos, y se aprovecha de esa tradición de truco o trato, la mancilla, ¿no?, para rellenar esas pajitas de pica pica con cianuro potásico, que era mortal, muy tóxico por ingestión, y dentro de esas golosinas había cianuro como para matar a 2 hombres adultos. O sea que imaginamos el efecto que tenía eso en un niño, ¿no? Sí, por lo que describe el caso, la muerte era asegurada. Quiero decir que no había... Aquí el tío fue directamente al grano, es decir, no tengo por qué equivocarme. Yo aquí hay un punto de inflexión, porque todavía no hemos llegado a esta parte de la historia, que es que encima como que quiere inculpar directamente a un vecino, que esto todavía me parece aún más atroz, ¿no? Porque, no sé, aparte de la frialdad que ya supone el envenenar a tu propio hijo, encima quería involucrar de una manera directa, ¿no?, y hacer responsable de este crimen a un vecino. O sea, esto ya me ha parecido como alucinante. Ahora llegaré ahí, porque la verdad es que el hombre no se cubrió las espaldas muy bien, ya lo veremos, pero es que además el caso pudo haber sido mucho más grave todavía, ¿no? Pudo haber pasado a mayores, porque esas pajitas también se las entrega a los 2 hijos de sus vecinos y a un niño que había conocido en el coro de la iglesia, que milagrosamente no llegan a ingerirlas, porque estaríamos hablando de 4 niños muertos, 4 menores muertos en lugar de 1. La desgracia podía haber sido mayor. Y yo entiendo que esto lo hizo con el fin de alimentar esa teoría que se inventó después, ¿no? Lo de si hay 4 niños muertos, ya parece que hay un asesino en serie y que no es un caso aislado y que no solo afecta a mi hijo, ¿no? No sé, por ponerme un poco en la psicología de este señor. Sí, yo entiendo que también lo hizo por ese motivo, ¿no? Como decir, bueno, si hay 4 envenenamientos, pues primero disiparé las sospechas sobre mí. Claro, lo que comentaba un poco al principio es que tras la muerte de Timmy, el hijo de Donald, de este señor, estalla el pánico y el caso se torna muy mediático, en parte pues gracias a esa rumorología que desde principios de los 70 hablaba de asesinos en serie. Todos hemos oído esos mitos, ¿no?, de esos caramelos que escondían cuchillas para asesinar niños, sectas satánicas que usaban la noche de Samhain o de Halloween para dar rienda suelta a esos ritos. Coincidió este crimen con esos años, esos 70, en los que hubo una proliferación de asesinatos y se dio lo que acabó por conocerse como el Satanic Panic. Ese pánico moral que se origina en Estados Unidos en la década de los 80, se extiende por todo el país y llega a otras partes del mundo. Desaparecería luego a final de los 90, pero tuvo ese auge, ¿no? Hubo muchísimas denuncias por pánico satánico que incluían informes de maltrato físico, abuso sexual, en esos contextos de rituales satánicos o ocultistas. Es más, mucha gente habló en ese momento de una supuesta conspiración a nivel mundial en la que estaban implicados pues una élite de ricos y poderosos. Sí, también no hay que olvidar que también esto lo trata la película de Amenábar, no recuerdo el título ahora, Reencarnación. Estaba muy de moda lo que era la terapia regresiva, regresiones y todo esto, que con este tipo de terapias, en algunos casos estaba comprobado que se les inculcaban falsos recuerdos a los pacientes, y algunos de ellos, hay casos también dentro de esta especie de fiebre satánica que hubo en los Estados Unidos durante los 70, en que en realidad luego se supo que estas vivencias que ellos contaban como reales de actos satánicos y tal, que es lo que explica la película de Amenábar, pues no habían sucedido en realidad nunca. Quiero decir que también el Vox Populi y el miedo, este tipo de terapias un poco alternativas, pues también alimentaron mucho esta hoguera de lo diabólico, ¿no? Claro, que es que el contexto para que este caso se hiciese súper popular era idóneo, ¿no?, con todo esto que estaba sucediendo en Estados Unidos. Sí, por eso decía que además del contexto social y tal, pues que también era la época, creo, no me quiero equivocar, que era la época un poco dorada de todo este tipo de terapias así un poco, que no hay que olvidar que ha habido terapias psicológicas muy extrañas. De hecho, el LSD, por ejemplo, era durante, creo que eran los años 50, 60, se practicaba terapia con el LSD, quiero decir, se le inducía al paciente a ciertas regresiones o terapias psicológicas a través del LSD, vamos. Que quiero decir que
cuando nombras esto del satanismo y de esta fiebre así que hubo durante los años 70, 80, creo que también, estaría interesante saber qué casos realmente con el tiempo pues se descubrieron que nunca fueron tal, ¿no? Sino que en realidad un poco una paja mental de ciertas personas, ¿no? Mira, estaría bien traerlo en un programa todo esto también, ¿eh? Del pánico satánico. Sí, de las terapias estas pseudo, entre comillas, que a mí me hacen mucha gracia porque hay gente con la que hablas que está convencida de que no, es que he hecho una regresión y he ido a otra vida y antiguamente esto me pasa porque en otra vida yo digo, madre mía, o sea, como si te estuvieran hablando de 2 kilos de patatas. No sé, entonces quiero decir que muchas veces este tipo de actitudes también alimentan. Hubo casos que están constatados de que el terapeuta indujo a falsos recuerdos a sus pacientes, es decir, no con una mala intención, pero que a lo mejor el paciente, bueno, pues mezclaba una ensoñación con tal y a través del terapeuta pues llegaban a la conclusión de que había sufrido un abuso sexual en una misa negra, satánica. Y luego eso pues no era así, quiero decir, hubo gente que a la que se le culpó, parientes de personas que aseguraban haber tenido este tipo de vivencias y que esas vivencias fueron recuerdos inculcados que en realidad nunca habían sucedido. Entonces, no sé, cuando has nombrado todo esto de ¿cómo lo has llamado? ¿El satanic? El satanic panic, el pánico satánico. El satanic panic me ha recordado la película de Amenábar y me ha recordado este fenómeno, ¿no? Que en los Estados Unidos durante esos años pues floreció bastante. Pues siguiendo con el caso que nos ocupaba hoy y yendo al punto que tú has nombrado al principio, ¿no? Es que además este señor no se cubre las espaldas demasiado bien, porque en su relato había demasiadas inconsistencias. Lo primero que fue a elegir una golosina, esas pajitas de pica pica, esas pixie sticks que no había comprado ningún otro vecino. Aparte, su actitud en el funeral de su hijo fue bastante rara, fría, distante. Algunos vecinos incluso llegaron a sospechar y dieron aviso a la policía, que es cuando le empiezan a investigar. Y lo que descubren, pues es terrible, todo empieza a caer por su propio peso. Y es que unos días antes de la noche de Halloween, O'Brien había aumentado la póliza de seguro de sus hijos, que tras la muerte de Tim habría cobrado, además con muchísima rapidez, que el hombre no se esperó nada para, por lo menos, aparentar, ¿no? También descubrieron esa deuda, estaba endeudado hasta las cejas, como decíamos al principio del programa, y además es que había estado preguntando por el precio del veneno en una tienda de Houston y algunos vecinos le habían escuchado hablar de ese producto en conversaciones con otros vecinos, ¿no? O sea que es que, digamos que no fue un crimen para nada bien preparado. No fue un crimen bien preparado por el dossier al que yo he tenido acceso, que es el que tú me has pasado. Parece ser que este hombre era bastante torpe. Supongo que tampoco debió pensar, no lo sé, que nadie más compraría ese tipo de pica pica, digo yo. Porque vamos, también es un poco de mala suerte que ninguno de los vecinos comprara la misma chuchería, porque se sabe que en la noche de Halloween pues se dan multitud de diferentes además en esa época no creo que hubiese tanta variedad como ahora. No, por eso digo que también incluso para matar hay que tener buena suerte. Es lo que digo yo siempre, que a veces tampoco tiene por qué ser el asesino un superdotado. A veces hay asesinos que son bastante cortos, pero la suerte corre a su favor. Y entonces, en este caso, pues no fue así, ¿no? Y luego también lo que nombrabas del funeral, pues he sabido que la policía muchas veces, pues en el 99% de las veces cuando hay un caso de este tipo de crimen, sí, asisten, lo primero que hacen es asistir al funeral, porque de ahí se saca muchísima información. Sí, incluso muchas veces ahora incluso se graba a muchos testigos a muchas de las personas que asisten a los funerales para efectivamente. Y yo creo que la policía ya tenía la mosca detrás de la oreja y bueno, cuando asistieron al funeral y vieron el desparpajo de este señor y luego ya cuando comprobaron que no tardó menos de un peo, con perdón de la expresión, que un peo en la mano en ir a cobrar el seguro, es que es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Además se inventa una historia. Dime. No, que además es fuerte el caso porque la poca empatía, ¿no?, del padre en todos los aspectos, porque es que ni siquiera
supo disimular, o sea, ni quiso disimular y además poner en riesgo la vida de otros niños, que Sí, exacto. es increíble. Que además es que había aumentado la póliza de sus 2 hijos, o sea que no solo pretendía acabar con uno, sino con el otro y cobrar por doble, que es más escalofriante todavía, ¿no? Que de haberse dado a la perfección el plan que le había ideado, pues aquello habría sido terrible, un parricidio espantoso. Además inventa una historia muy ridícula, bastante ridícula, habla de una casa en la que no contesta nadie y efectivamente no contestan porque no había nadie dentro, como se reveló después, y de un extraño brazo peludo que le entrega los caramelos envenenados que él coge sin preguntar y los reparte, ¿no? Y decía que es una historia bastante ridícula y muy mal pensada porque de todas las casas que podía haber elegido, elige la de un controlador aéreo, un señor que se llamaba Courtney Melvin, que había sido visto por 200 personas en su trabajo, en su puesto de trabajo, ¿no? Sí, ahí es donde yo me pierdo un poco porque digo, bueno, y no comprobó si ese señor estaba en casa, o si estaban las luces encendidas, apagadas, o comprobó que la coartada que iba, la supuesta coartada que iba a exponer él, tenía algún tipo de fundamento. Pues por lo visto no. Lo echó un poco como a lotería, ¿no? Dijo, bueno, pues este es el asesino, supuesto asesino. Sí, yo creo que dijo, pero este es el momento y ya está. No lo pensó más, a lo mejor ni sabía quién vivía de verdad dentro de esa casa, ¿no? Pues también, posiblemente. Porque Fuera como es un crimen terrible, pero es que a la vez es tan burdo por la mala ejecución del mismo. Sí. Todos los indicios apuntaban a él, es detenido y acabó siendo condenado a ser ejecutado, a pesar de que él siempre se reafirmó en que había sido inocente, que se había cometido un tremendo error. El 31 de marzo del 84 fue ejecutado mediante inyección letal en Huntsville. Durante la ejecución había una multitud de 300 manifestantes fuera de la prisión que vitoreaban mientras gritaban truco trato y otros pues arrojaron caramelos a los manifestantes contrarios a la pena de muerte, ¿no? Un poco al hilo de ese Candyman. Pero incluso con toda la frialdad del mundo, él en ese momento dio las gracias, dijo que le habían tratado muy bien en la prisión y que le estaban condenando, pero que bueno, lo entendía porque todo el mundo comete errores y que su condena era un error, él con toda la frialdad del mundo, ¿no? Es un caso un poco que para estirar de él... Sí, no, es un caso que tiene lo que tiene. Es un asesinato y un señor y un crimen muy burdo, muy mal planeado, pero que en el contexto en el que está hecho, pues resulta más terrible todavía, ¿no? Noche de Halloween, envenena unos caramelos, mata a su hijo, a su propio hijo, y incluso podía haber matado a los hijos de los vecinos, a otros niños. Y es por eso que se habla del hombre que arruinó la noche de Halloween y que alimentó pues esas leyendas negras posteriores. Que arruinó la noche de Halloween no lo creo, porque Halloween se ha convertido... Cuando yo era niño no existía Halloween en España. Existía... De hecho, cuando yo vi la película de Halloween, no entendía qué hacían. Me costaba entender qué hacían, porque el concepto de Halloween aquí no existía para nada. Aquí era el Día de los Difuntos y punto. No existía para nada. Entonces, claro, yo cuando vi Halloween, pues me enteré, ¿no? Me fui enterando, era muy niño, y de lo que se representaba para los americanos el Halloween. Pero vamos, que este señor no acabó con la noche de Halloween, ni mucho menos. Yo creo que incluso la alimentó más, con lo morbosos que son los americanos. Creo que todavía alimentó más las leyendas de Halloween y los cuentos que basados en la noche de Halloween, que son muchos, ¿eh? Nosotros hemos tocado hoy aquí uno, pero hay crímenes en Halloween brutales, y reales, ¿eh? Y hay muchos, quiero decir. Y el americano, yo creo que en el fondo, no lo sé porque no soy historiador ni... pero creo que el americano es un poco infantil y al mismo tiempo infantil en el buen sentido de la palabra, que le gustan todo este tipo de juegos morbosos y tal, y que se recrea un poco con todo esto. O sea que, y bueno, para la muestra un botón, ¿no? Quiero decir, la fiesta ha llegado a toda Europa, sobre todo España, la ha invadido completamente, que además es una fiesta que no tiene muy buena aceptación entre la gente mayor. Mucha gente mayor que no entiende para nada. Que yo no lo termino de entender, porque me parece, a mí vamos, yo siempre he sido muy fan de Halloween de pequeño. Yo recuerdo aquí que éramos los dos únicos frikis que nos disfrazábamos, mis amigos y yo, cuando no había nada en Halloween, porque lo que tú dices, no tardó mucho en despegar y ahora parece que ya, pero que al final, ¿qué hay de malo en que los niños salgan, se disfracen, pidan caramelos? Es que, no sé, que nos pongamos en contra de una tradición porque venga de fuera,
¿Sabes qué pasa? No es que la fiesta tardara mucho en despegar, es que no es una fiesta, es decir, no es una fiesta que se haya promocionado, como fue el caso de Santa Claus, porque, ojo, que la gente habla de Halloween, pero Santa Claus tampoco se celebraba aquí. Cuando yo era niño, se celebraban los Reyes Magos, que además era un rollo, yo nunca creía en ellos, me parecía absurda la historia al 100%, igual que la del Ratoncito Pérez, pero bueno, que luego alguien con cordura dijo, oye, pues vamos a poner de moda el Santa Claus, porque así los niños tienen todas las navidades para jugar, porque cuando estaban los Reyes tú recibías los regalos un día antes de empezar las clases, ya tenías un día para jugar y luego ya tenías que ir a clase. Sí. Entonces, claro, si las recibías el 24 de diciembre, pues tenías todas las vacaciones para jugar. ¿Qué pasó? Que luego se mantuvieron las dos fiestas y esto fue un triunfo de los grandes almacenes. Exacto. Un poco Halloween yo creo que entró más por la cultura cinematográfica de mucha gente y ese culto a las películas de terror, que muchas de ellas se han inspirado en Halloween. Entonces ese que bueno, que en definitiva Halloween es una fiesta que también, quiero decir, en Estados Unidos no es tan antigua como la fiesta que tenemos ahora nosotros aquí. Sí, no es tan antigua. Halloween actual, porque no deja de ser una fiesta celta. Imagínate los orígenes. Que en realidad lo de la calabaza era, bueno, creo que no era una calabaza, sí, eran tubérculos que se ponía dentro de una vela, pues para guiar a los muertos por el mundo de los vivos, porque esos días pues los muertos podían pisar el mundo de los vivos y los vivos podían pisar el mundo de los muertos, se dejaban ofrendas en la puerta de las casas. Efectivamente, y yo como tú pues imagínate, si tú eras en los 90, pues imagínate los 80, lo que debía, o no, en los 90 no, tú debías ser no sé en qué década. Yo soy del 96, pues principios del 2000. De los 2000, pues imagínate a mediados de los 80, lo que debía suponer para un chiquillo que le gustara Halloween. Y eras un piojo verde, pero de hecho era mi fiesta favorita también, porque claro, como me gustaba tantísimo el cine de terror y Halloween para mí era como y aquí no se celebraba, que no existía. Yo he tenido Halloween muy divertidos con mis amigos, pues viendo clásicos de terror, que también fue cuando un poco me empecé a aficionar ya del todo. A mí lo que me daba terror era al día siguiente tener que ir al cementerio, eso es lo que no me gustaba, pero bueno, eso pues es otro tema. Sí, el Día de los Difuntos, y que aquí es la verdadera fiesta, no sé si es el Día de los Difuntos. Sí, el Día de todos los Santos. De todos los santos inocentes, madre mía. Pero un patinazo que he dado. Pero no lo digo para hacerme el especialito ni el guay. Pero a mí me sabe un poquito mal que esta noche de Halloween se haya convertido en una especie de, no sé, de pasacalles del carnaval. Me gustaba más esa época en la que tenías que ir a una fiesta específica de Halloween, a una casa o a una discoteca, y no era tan popular. Pero bueno, entiendo que las cosas son así, que sí que evolucionan, y lo importante es hacer dinero en esta sociedad. Entonces dijeron, mira, otro gancho donde podemos meter ahí calabazas, caramelos y vender muchas cositas, ¿sabes? Sí, que luego hay fiestas de Halloween ahora que no tienen nada que ver con Halloween, que es simplemente la muletilla. Pero bueno, claro, lo que tú dices, hacer dinero. Que vamos, que este señor no acabó con el Halloween. No acabo con Halloween. Halloween vive, la lucha sigue. Forever. Michael Myers siempre vuelve a casa. Sí. Yo este año me disfrazo de Michael Myers, figúrate. No. Tú sabes que yo mis favoritos son otros, pero bueno, me gusta Michael Myers, pero no. Pues está bueno, en mi top. Hablando de leyendas y personajes misteriosos para este Halloween, ¿no? Vamos a hablar de Slenderman. Yo creo que... Sí, este es más actual, ¿eh? Uh-huh. Slenderman es una leyenda urbana de Internet. Uno de esos cuentos conocidos como creepypasta, que nació en junio de 2009 de la mano de Erik Knudsen, que habló de él en el foro Something Awful.
En ese foro se había organizado un concurso en el que los usuarios debían editar fotografías del día a día para convertirlas en algo terrorífico. Knudsen presentó 2 instantáneas en blanco y negro de unos niños con un extraño personaje acechando al fondo. Su intención era crear un personaje cuyas motivaciones apenas se pudieran comprender, causando malestar y terror en la población. Slenderman fue concebido como un hombre anormalmente alto y delgado, sin expresión alguna en la cara. El personaje gustó tanto que muchos otros usuarios del foro comenzaron a añadirle más cualidades, tales como tentáculos, la capacidad de provocar amnesia, esquizofrenia y su característica principal, el acechar a los niños en los bosques. Poco a poco las fotografías comenzaron a hacerse virales y mucha gente las dio por reales, sembrando el terror en la sociedad. Tan inmenso fue el impacto de Slenderman que llegó a tener videojuegos, películas e incluso un intento de asesinato. El 31 de mayo de 2014, 2 niñas, Morgan Geyser y Anissa Weier, ambas de 12 años, atrajeron a una compañera de clase de 11 años al bosque detrás de la casa de una de ellas, en un pequeño pueblo de Wisconsin. Allí le dijeron que iban a jugar al escondite. Nada más lejos de la realidad. Ambas inmovilizaron a Peyton Leutner y la apuñalaron 19 veces en los brazos, las piernas y el torso con un cuchillo de 13 centímetros de largo. 2 de las heridas se produjeron en órganos principales. Una de ellas no alcanzó una arteria del corazón por menos de 1 milímetro y otra le atravesó el diafragma, cortándole el hígado y el estómago. Weier y Geyser le dijeron a Leutner que buscarían ayuda, pero la abandonaron a su suerte. La víctima, que fue dada por muerta, logró arrastrarse a un carril bici, donde fue salvada por un ciclista en el último momento. Weier y Geyser fueron detenidas cerca de la carretera interestatal 94, en una tienda de muebles, después de haber caminado casi 8 kilómetros. El cuchillo utilizado en el apuñalamiento estaba en una bolsa que llevaban. Geyser no mostró empatía, pero Weier afirmó sentirse muy culpable por apuñalar a la víctima, aunque dijo que esa era la única manera de apaciguar a Slenderman. Según los informes, una de las chicas le dijo a un detective que además intentaban convertirse en apoderadas de este. Tras la investigación, Geyser fue acusada de intento de homicidio en primer grado, un delito grave de clase A, y Weier fue acusada de intento de homicidio en segundo grado, un delito grave de clase B. Debido a la naturaleza de los delitos, ambas fueron eximidas del tribunal de menores para ser juzgadas como adultas. Acabaron siendo condenadas a cadena perpetua, aunque Weier ya está libre. Tras el apuñalamiento, la wiki de Creepypasta fue bloqueada en todo el distrito escolar de Waukesha. El martes siguiente a los hechos, el creador de Slenderman, Erik Knudsen, dijo: «Estoy profundamente entristecido por la tragedia en Wisconsin, y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto». El administrador de la wiki de Creepypasta dijo que el apuñalamiento era un incidente aislado que no representaba fielmente a la comunidad de Creepypasta. También afirmó que el sitio web era un espacio literario y que no aprobaban el asesinato ni los rituales satánicos. Yo creo que todos conocemos a Slenderman, ese creepypasta que nació en junio de 2009 de la mano de Erik Knudsen, que habló de él en un foro, en el foro Something Awful, en el que se había organizado un concurso en el que los usuarios pues editaban fotografías, como he contado en la presentación, fotografías cotidianas para convertirlas en algo terrorífico. Allí este señor presenta 2 instantáneas en blanco y negro de unos niños con un extraño personaje acechando al fondo, y esas fotografías comienzan a hacerse virales. Mucha gente las dio por reales, incluso yo me acuerdo de este momento que estaba yo en el instituto cuando se empezó a hablar de Slenderman, te enseñaban las fotografías, que a lo mejor vistas ahora pues no lo parecen tanto, pero en aquel momento sí que daban bastante mal rollo, ¿no? Y entonces se hizo muy popular el personaje, todo el mundo hablaba de Slenderman, todo el mundo le añadía atributos nuevos, que si provocaba hipnosis, que si podía cambiar las voluntades de la gente, que si tenía tentáculos. Incluso tuvo ese videojuego que yo lo he jugado y la verdad es que también me ha dado mis
mis buenos sustos, ¿no? Que tenías que huir de un bosque, recolectar, no sé si eran 7 notas y de repente aparecía él por ahí. Y la verdad es que fue un personaje muy muy popular en su momento, ¿no? Llegó a tener una adaptación cinematográfica hace un par de años bastante malucha. Uh-huh. Pero no sé cómo lo recuerdas tú a Slenderman. Yo creo que es de los personajes más populares, ¿no? Del mundo creepypasta. Bueno, a mí el Slenderman ya me cogió mayorcito. Uh-huh. Entonces, bastante mayorcito. Lo recuerdo, yo creo que la primera vez que oí hablar de Slenderman, fíjate, fue en un cuarto milenio de hace mucho tiempo. De los del principio. O no, miento, había oído hablar en alguna página de YouTube. Y bueno, pues la verdad que me atrapó también un poco la imagen, el rollito, ¿no? De Slenderman te atrapa, porque ese hombre ahí sin rostro apenas, delgado, alto, uh-huh. Que todos, pues eso que tenemos en ese imaginario, pues del terror, ¿no? Con esa, yo lo recuerdo, no sé, puede ser que sea parte fantasía mía, pero con un traje, sí, una especie de traje. Sí, llevaba traje, sí. Sí. Y bueno, hoy por hoy pienso que el creador de Slenderman, que es el señor que subió esas 2 fotos, si no hizo los derechos de autor, si no hizo el copyright de Slenderman, se debe estar retorciendo como una babosa. Uh-huh. Porque eso sí fue un pelotazo total. La verdad que sí. Además es que, como yo digo, se viralizó rapidísimo el personaje. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que oí el nombre Slenderman fue por un compañero de clase. O sea, figúrate. Sí. Por eso que yo he dicho cuarto milenio, pero no, me he equivocado. Yo había oído hablar, digamos, la primera vez que lo vi de alguna manera, y que pues tuve, digamos, la imagen, la información más correcta de él. Hasta ese momento yo lo conocía, pero como oía campanazos como de un creepypasta que se aparece, bueno, esto que se cuenta, ¿no? Siempre de la historia de la niña de la cura, por lo mismo, digamos que estaba como por ahí. Uh-huh. Pero luego, claro, y más adelante cuando contarás el caso este que pasó y otros casos que están relacionados con Slenderman, pues yo creo que adquirió incluso más fuerza. Decía lo del copyright porque creo que este hombre no era consciente de la bomba que estaba lanzando. Y si se hizo, quiero decir, se hizo películas, se hicieron tantísimas cosas con Slenderman y no tenía, digamos, esa imagen registrada o ese personaje registrado, pues entiendo que no debió generarle ningún beneficio. Uh-huh. Lo que tú dices que, bueno, pues totalmente popular, ¿no? Videojuegos, películas, y ha inspirado pues incluso tristemente ese intento de asesinato del que vamos a hablar. Nos trasladamos al 31 de mayo de 2014. 2 niñas, Morgan Geyser y Anissa Weier, ambas de 12 años, atraen a una compañera de clase de 11 años al bosque de detrás de la casa de una de ellas, en un pequeño pueblo de Wisconsin. Allí le dicen que iban a jugar al escondite, pero acaban apuñalándola de manera salvaje. Qué sangre fría, ¿no? 13 puñaladas, 2 de ellas en órganos principales, hígado, estómago, diafragma. Y la primera cuestión que quiero plantear yo es ¿qué lleva a estas niñas a hacer esto, ¿no? ¿Cómo puede influenciarles tanto un relato ficticio? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Eso ya habría que consultárselo a un especialista. Yo he sido niño, he sentido miedo. Se me han contado las historias, los cuentos de siempre. Y los he vivido con total... Es decir, yo he sido niño y he creído en Drácula. Pero no se me ha ocurrido ir con un crucifijo por la calle. No lo sé, supongo que habrá caracteres, supongo que hay gente mucho más impresionable. Y bueno, también en este caso yo veo que hay una de las 2 niñas que es un poco la capitana. Sí. Que la veo como un poquito la malrollera, me puedo equivocar, pero... No, tenía yo esa anotación hecha para comentarlo después al quite del juicio, pero yo también lo pienso, ¿eh? No es por hablar mal de nadie, pero yo lo veo muy así. Pero el caso es que después de este crimen, ¿no? Abandonan a la niña a su suerte, le dicen a Lautner, que era el apellido de esa chica, que iban a buscar ayuda, pero la dan por muerta. Esta, no sé de qué manera, logra arrastrarse a un carril bici medio moribunda, donde fue salvada por un ciclista que pasó por allí en el último momento. O sea que se aferra a la vida y gracias a eso logra sobrevivir, que es milagroso, ¿no? Que llegase al carril bici, que pasase alguien por allí y que pudiese llegar al hospital
donde después de varios días internada, pues consigue salvar la vida, que es la única parte positiva que puede tener esta historia. El caso es que estas dos niñas, Bayer y Geyser, fueron detenidas cerca de la carretera interestatal 94 en una tienda de muebles después de haber caminado casi 8 kilómetros. Llevaban el cuchillo utilizado en el apuñalamiento en una bolsa que estaban transportando, ¿no? Y al hilo de lo que estabas diciendo tú antes, Geyser no muestra empatía, pero la otra niña, Bayer, afirma sentirse muy culpable por apuñalar a la víctima, pero dice que es la única manera de apaciguar a Slenderman, ¿no? Que esa era la única manera de apaciguar a Slenderman. Según los informes, además, le dijo a un detective que intentaban convertirse en apoderadas de este. Es que es macabro a más no poder, ¿no? Yo creo, no sé, puede que esta última estuviese muy influenciada por la otra amiga, como decíamos antes. Sí, tiene toda la pinta de que, pero bueno, tampoco podemos culpar a una solamente, quiero decir, la otra también empuñó el cuchillo, quiero decir que puso de su parte, evidentemente. No hay que olvidar que, no sé qué edad tienen, 13, 12. En ese momento 12 años. Bueno, quiero decir, están ahí en el límite, ¿no? Estarían un poquito en el límite para mí, entre entender lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que ya están más en el lado de entender las cosas que de no entenderlas, con 12 años. Claro que yo me voy a mi infancia y me intento poner en la piel de un chaval, de una chica de 12 años, ¿no? Y bueno, creo que a los 12 años tú ya tienes un poquito la conciencia, ¿no?, formada, pero claro, también depende mucho de la evolución de cada uno. Pero vamos, yo ya los veo más tirando adolescentes que niños, para que nos entendamos. Entonces, bueno, es un caso extraño. No sé por qué debían estar tan obsesionadas con este personaje, quizá porque lo vivían a flor de piel y porque, no sé, debían tener mucha imaginación, no lo sé. Claro, hay que idea. entender datos que se nos escapan también, que no conocemos, ¿no? Como el contexto familiar de estas niñas, cómo eran, claro, cómo era su amistad, el origen de la misma. Son casos a los que no tenemos acceso, que formarían parte del sumario de la investigación, pero que explican... Y tampoco sabemos si esta tercera niña que fue agredida, pues a lo mejor hizo algo y tal, y Slenderman aquí apareció luego como una excusa, ¿entiendes?, ante la idea, porque, a ver, hay niños que pueden ser muy retorcidos, ojo, quiero decir, ante la idea de que les viene un castigo inminente por el comportamiento que han tenido, bueno, pues oye, no, es que nos lo ordenó Slenderman. Yo qué sé, y sobre todo si hay una cabecilla, ¿no? Que a mí lo que me parecía cuando leía el caso, cuando lo supe de él años atrás, ¿no? Que una de las dos era como que la que tutelaba más el ritual y todo esto. Pero bueno, nunca sabremos si lo de Slenderman es lo que te digo, que es a lo mejor un hilo que estiraron de ahí cuando vieron que se acercaba, pues es un castigo inminente por su actitud. Sí, además el caso es que este apuñalamiento pues dio lugar a un amplio debate sobre el papel de Internet en la sociedad y su efecto en los niños, ¿no? El jefe de la policía de Waukesha dijo que el apuñalamiento debía ser una llamada de atención para todos los padres y que Internet pues está lleno de información y de sitios maravillosos que enseñan y entretienen, pero que también puede estar lleno de cosas oscuras y perversas. Y otro agente jubilado de la Oficina Federal de Investigación, John Egelhoff, afirmó que Internet se había convertido en un agujero negro con capacidad para exponer a los niños a un mundo más siniestro y que los padres deberían vigilar los hábitos en línea de sus hijos y educarlos en las diferencias entre el bien y el mal. Y se puso mucho el dedo, se apuntó mucho a creepypasta, ¿no? Como incluso se llegó a cerrar durante unos días, como que esta página web estaba dando pie a este tipo de sucesos. Hubo opiniones muy encontradas y yo comparto un poco la de Shaira Chess, una profesora adjunta de artes de los medios de comunicación de la Universidad de Georgia, que afirmó que los creepypastas no eran más peligrosos que las historias sobre vampiros o zombies y que estos sitios eran beneficiosos y necesarios porque daban a la gente la oportunidad de convertirse en mejores escritores, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, opino que es lo mismo que pasaba en los 80 con las películas de terror, ¿no? Y
las películas de terror son el demonio y pueden inducir a la gente a cometer crímenes. Esto yo lo he oído. Quiero decir, no es una historia nueva, es decir, no es algo nuevo. Cambia el formato, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Ujú. Evidentemente que una sobreexposición a este tipo de relatos, pues hombre, yo no digo que según la personalidad es que claro, ahí hoy en día se sabe que hay niños que tienen esquizofrenia, que ya nacen con esquizofrenia. De hecho, se cree que el autismo es una esquizofrenia. Hay una teoría que dice que el autismo es una esquizofrenia de nacimiento. Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero evidentemente, quiero decir, si todo el día estás viendo información de esta, estás recibiendo información de esta y tienes este tipo de, digamos, predisposición, pues puede ser que sí, no, es que no lo sé. Tampoco culpar a los creepypasta. Hombre, es siempre lo mismo, ¿no? Culpar a Internet. Yo soy partidario de que la educación se hace en casa. No es que el chico vaya a clase y se comporte mal. Que normalmente el chico que va a clase pega a los demás y se comporta mal, es que en casa ve algo raro, ¿sabes? Y de la misma manera el chico que tiene acceso a Internet, o el chico o la chica con 10 años sin ningún tipo de restricción, pues no es normal. ¿Sabes? El problema, pero no está... Yo nunca creo que el problema esté en la sustancia, ¿no? Sino en quien la consume y cuando digo sustancia me refiero... el problema en sí no está en el invento tan maravilloso como puede ser Internet o como pueden ser las creepypastas, que es lo que vuelvo a repetir, que no dejan de ser las historias populares de toda la vida pasadas a otro formato, es lo mismo. ¿Sabes? Entonces es absurdo. Luego también está el tema de los videojuegos, que también son los que reciben muy fuerte, siempre suelen ser los culpables, pero al final yo creo que es un poco una cortina de humo, que sí puede incidir, o sea, que sí puede hacer que una mente desequilibrada, pues a lo mejor pues puede ser que sí, ¿sabes? Pero creo que es más responsabilidad de los padres que no en sí de los videojuegos y de Internet. Esa es mi opinión. Bueno, ¿sabes? En cuanto a los creepypasta, pues no sé, son entretenidísimos. Yo a mí me digo, encantan. creepypastas, A mí me encanta. que son verdaderas obras de arte. De hecho, en el programa ¿sabes? de Halloween lo abrimos con un creepypasta, entonces, vamos, hay cosas muy, muy chulas en creepypasta, obviamente. Y muchas películas de terror actuales han salido de creepypasta, ¿eh? Muchísimas. Quiero decir que no lo sé. Pero vamos, que no creo yo que en este caso fueran los culpables de las creepypasta. Yo creo que aquí los culpables fueron los padres. Me sabe mal decirlo porque no me gusta siempre echar las culpas a los padres, porque hoy en día es lo primero que se hace. Pues la culpa es de los padres. No, pero aquí sí creo que, bueno, pues oye, si tuvieron tanto acceso a este tipo de historietas para adultos o para edades más avanzadas, pues a lo mejor es que no estaba su hijo lo suficientemente vigilado, no sé, ¿sabes? Bien. Pero bueno. Pues Pedro, hasta aquí el programa de hoy. No sé si quieres añadir algo más. No sé si nos ha quedado a lo mejor un programa un poco escaso, porque la verdad es que eran 2 casos que van enlazados a la semana de Halloween, pero la verdad es que no tenían demasiado, pero nos apetecía traerlos precisamente por eso, ¿no? Bueno, yo creo que siendo Halloween hemos tocado, como tú bien dices, 2 personajes muy de Halloween, de estas fechas. Uno de ellos, el primero de ellos, a petición de una de nuestras oyentes, que desde aquí pues le doy las gracias personalmente por haberme descubierto, ¿no? Este caso que no conocía. Y el otro, pues Slenderman, que es un poco más actual, pero que bueno, que también estaría. No, yo creo que puede que nos haya quedado escueto, pero ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, a veces lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿no? Claro, esto es una tertulia. Nos gusta hablar de este tipo de personajes, entonces pues nada, hemos aportado nuestra humilde opinión, o yo por lo menos la mía, y ahora ya el espectador, que si quiere, el espectador, fíjate dónde estoy, el oyente, si quiere investigar más sobre estos 2 personajes, pues adelante. Pues hasta aquí el programa de hoy, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Javi, y gracias a todos los oyentes por hacer una semana más que este podcast pues esté entre los más escuchados. Muchísimas gracias a todos.
Y nos escuchamos, iba a decir nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa de A Través de la Niebla, en el que además traeremos novedades. Así que aquí os esperamos a todos y a todas. Venga, pues un abrazo fuerte, Javi. Un abrazo desde la niebla. Chao, hasta luego. Chao. A través de la niebla.